Bueno, vamos a empezar. Les voy a robar que, bueno, es un poquito, así no hay problema. Que mantengan silencio, estoy un poco afónico. Entonces me cuesta hablar. Yo no hablar, pero tengo problemas ahora, definitivamente. Hoy día vamos a hablar de crecimiento exponencial dentro del gran tema del crecimiento de las poblaciones. Ustedes recuerdan, eso ya lo vieron, así que vamos a ir un poco rápido. Sin embargo, en la transparencia, yo les voy a mostrar un poco algo acerca de nicho ecológico. ¿Ustedes recuerdan lo que es nicho ecológico? Me gustaría que si alguien me dice, eso lo pasaron en ecología. Nicho ecológico de suena, que es, o ya del mundo de. Hay más allá que acá. Ahora. ¿Sí o no? Ya. Bueno, alguien. Bueno, lo vamos a ver ahora en todo caso. Entonces, bueno, ya habíamos dicho lo que era una población, no voy a insistir en el tema, ustedes ya lo saben, lo recuerdan, pero una población para sobrevivir tiene que tener límites. Bueno, todo tiene límites en la naturaleza. Y no somos eternos, una lata, pero bueno. Todos estos límites se reflejan en este concepto que es nicho ecológico. O sea, la mejor manera de entender los límites de un individuo, de una población, es considerando entonces el nicho ecológico. Y eso es un concepto que suele malentenderse y vamos a tratar de aclararlo rápidamente. Una especie animal o una especie vegetal vive en un espacio, ¿ok? Todos estamos claros con eso. Vive en un espacio, pero ese espacio es un espacio restringido. Y a ese espacio le vamos a llamar el área de una especie. El área de una especie básicamente es aquel lugar donde está el rango geográfico, súper simple. Ya sabemos entonces que una especie tiene un rango geográfico más allá del cual ya está limitada para vivir. Porque si no tuviese esos límites, o sea, si pudiese ir más allá, entonces diríamos que el rango es más allá del que tiene. El rango establece límites ambientales. Y aquí hay un bicharraco que lo conocen. ¿Saben de qué se trata ese bicho? ¿Qué bicho es ese? ¿Ah? ¿Un ratón? ¿Alguien sabe allá? ¿Qué es eso? Monito del monte, bien, muy bien. Efectivamente, es un marsupial y el monito del monte. Y ahí estaba el rango de distribución del monito del monte. Eso es el rango geográfico. Después, dentro del rango geográfico, tenemos el hábitat.
Dentro del rango tenemos el hábitat. El hábitat también es un tema de espacio. Y es el tipo de ambiente donde vive un organismo dado. ¿Ok? Eso es, entonces, el hábitat de una especie. En el hábitat, entonces, hablamos de la presencia o ausencia de una especie. Por distintos factores puede que una especie tenga un rango geográfico muy grande, pero tenga un estrecho hábitat. Y dentro del hábitat, encontramos todos esos son ejemplos de hábitat, pero dentro del hábitat encontramos entonces el nicho ecológico. Entonces tenemos área geográfica, hábitat y nicho. El nicho es la restricción mayor que tiene una especie. Y es ahí donde funciona la dinámica de poblaciones de una especie. O sea, la dinámica poblacional de una especie, el crecimiento de ella, el funcionamiento de ella, se da en términos de las características de su nicho ecológico. El nicho ecológico se define así un poco, como la posición de una especie en el espacio, en el tiempo, y sus relaciones funcionales con la comunidad que ocupa ese hábitat. Aquí se parte de la base que una especie convive con otras. Por eso se habla de la comunidad que ocupa ese hábitat, ¿no? Y en el nicho, entonces, sí podemos hablar de distribución de abundancia. Y si nosotros lo resumimos en términos de espacialidad, principalmente, tenemos el área, el hábitat y el nicho. ¿Ok? Este concepto fue desarrollado por múltiples investigadores y dentro de ellos, tal vez el concepto de mayor relevancia es el de Hutchinson. ¿Ok? El de Hutchinson en el año 67, que establece que el nicho es un espacio multidimensional. ¿Y por qué habla que es multidimensional? Porque son las interacciones que se dan con todas las variables que hay dentro de un nicho. Todas las variables que hay dentro de un nicho. Entonces, si nosotros lo vemos, desde ese punto de vista, lo que aparece aquí es que el nicho es propio de esa población, en ese lugar. De esa población en ese lugar. Por lo tanto, es un error hablar de nichos vacíos. Y hay que hablar de si existen o no existen nichos. ¿Qué significa eso en estricto rigor? Que en las comunidades biológicas, no hay que verlas como esas paredes de los cementerios. Todos hemos ido al cementerio una vez, me imagino. Esos cementerios típicos, clásicos cementerios, con paredes llenas de nichos. O sea, hay una pared que tiene 100 nichos. Se llena con los 100 nichos y ya no hay ninguna otra posibilidad. La naturaleza no es así. En la naturaleza tenemos que imaginarnos como una pared sin nichos. Y cuando aparece una especie, se desarrolla
en términos poblacionales, porque la especie completa tiene un amplio rango, por lo tanto no va a estar solamente no va a estar solamente en ese lugar, sino que va a estar muchos otros lugares dentro de su rango geográfico. Pero en esa parte, en esa comunidad, cuando se instala una población de una especie, ocupa recursos de esa pared. Pero cuando llega otro y ocupa similares recursos, se estrecha el sector que ocupa uno para dejarle espacio al otro. Y así se va llenando. Por lo tanto, cuando llega una especie o la población de una especie, genera un nicho restringiendo las ocupaciones de los demás. Es decir, si yo llego a un lugar donde hay un rango amplio de temperaturas, pero yo como especie prefiero las temperaturas más altas, lo que voy a hacer es ocupar aquellos lugares donde hay mayor temperatura y voy a desplazar de ahí a aquellos que tienen temperatura, que resisten mejor temperatura. Es un poco la idea. Ya. Bueno, ¿dónde se distribuyen los organismos? ¿Dónde están dentro de este contexto? Como dice allí, los organismos se distribuyen donde la adecuación biológica es distinta de cero. Es decir, si mi adecuación biológica, si mi capacidad para desarrollarme de un lado es cero, quiere decir que no puedo estar allí. Tiene que ser distinta de cero. Y eso se mide a través de esos dos parámetros, el éxito reproductivo y la sobrevivencia. Casi todo lo que vamos a ver ojalá que voy a terminarla ya. Casi todo lo que vamos a ver tiene que ver con éxito reproductivo y con sobrevivencia, básicamente. Cuando hablemos de crecimiento poblacional, vamos a ver que vamos a hablar de crecimiento y de éxito reproductivo y sobrevivencia. El éxito reproductivo va a estar dado a través de la fecundidad y la sobrevivencia a través de, valga la redundancia, de aquellos que no mueren. Y esto es una forma entonces de revisar cómo los individuos que son parte de una población resisten en el medio ambiente. Lo que se decía acá es que en general los organismos de una población, la población misma, van desde el límite inferior hasta el límite superior de una variable. Existe un rango de temperatura, existe un rango de pH, existe un rango de tipos de suelo, existe un rango de tipos de árboles, existe un rango de todo. Toda variable biológica o no biológica tiene rangos. Y en esos rangos, entonces, las especies y las poblaciones de las especies se encuentran mejor o peor, según puedan acomodarse más entre o menos entre ciertos rangos. Y esto se ha expresado a través de cosas que ustedes conocen, esto lo vamos a pasar rápido, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las leyes de tolerancia? ¿Alguien se acuerda? Leyes de tolerancia. ¿Les suena algo así? La ley de Gibby, ¿les suena? Bueno, se las dejo ahí para que la recuerden. La ley de Gibby, la ley de Shelford, ¿se acuerdan de esas leyes? No, poco, casi nada.
Bueno, se las dejo ahí anotadas y ustedes lo revisarán después del pago, porque se supone que esas leyes las conocen desde la segunda. Ok, a nivel individual, hablamos entonces de una adecuación F, en general F, la adecuación, y podemos pensar que la adecuación puede ser máxima o mínima, ¿verdad? Puede ser máxima o mínima, y esta adecuación máxima o mínima se va a dar en función de las características de la variable. Y en general vamos a suponer que siempre va a haber un óptimo que está acá arriba, ¿verdad? Ese óptimo. Y por supuesto que hacia los lados las condiciones de la variable no son tan buenas como para solventar el óptimo. Eso es con una sola variable, es decir, nosotros, por ejemplo, nos movemos idealmente de manera bien razonable a una temperatura de 20 grados. Pero todos sabemos que podemos resistir temperaturas desde menos 0 grados, ¿verdad?, hasta 30 o 40. Pero obviamente que si tuviésemos todo el día, o tuviésemos todas las estaciones en un nivel de temperatura que van entre los 30 y los 40 grados, lo más probable es que no nos desarrollemos bien. Pasaríamos bastante complicados. De la misma manera, si viviéramos en temperaturas solamente entre 0 y 10 grados todo el año. El ideal para nosotros es del orden de los 20 grados. ¿Se fijan? Entonces, nuestro óptimo está dado en los 20 grados y nuestras adecuaciones mínimas están dadas por los grados mínimos de la variable y los grados máximos. Pero no hay solamente una variable, hay muchas variables. Entonces, cuando hay más de una variable, se produce esto, donde tenemos una adecuación alta allí para dos variables, una adecuación media y una adecuación baja. Eso es planteado en términos de dos variables, ¿verdad? Entonces, para la variable 1, el óptimo está acá, y para la variable 2, el óptimo también está acá. Todo esto es entonces una adecuación alta. Y en la medida que nos alejamos hacia los extremos, ya sea hacia arriba o hacia abajo para la variable 2, o hacia un lado o hacia el otro para la variable 1, entonces hay una menor adecuación. Y eso ocurre en todo orden de cosas. Y ahí tenemos dos variables, pero podemos tener tres variables. Y podemos tener finalmente muchas variables. Y eso es, y acá tenemos entonces tres variables, y eso es lo que empieza a darle sentido a la propuesta del nicho multidimensional, es decir, un espacio de variables donde nosotros nos adaptamos a cada una de ellas. Todo ese conjunto de adaptación es lo que hace que una población pueda crecer, mantenerse o desaparecer. Bueno, hablamos que cuando, en el mejor de los casos, en un ambiente, hay... Algo les pasó por ahí, no caché. ¿Nada? Alguien se me quedó. Sí, yo creo. Cuando hay, decía, cuando hay solamente una población en un lugar, supongamos que no hay más poblaciones, lo cual es imposible, pero supongamos que en el mejor de los casos hubiese solamente una población en un solo lugar, esa población tendría todos los recursos disponibles. Por lo tanto, esa población en ese lugar crecería a una mayor velocidad
ocuparía a menor velocidad y ocuparía todo lo posible. Es decir, en esa población de una especie, que no sabemos cuál, se estaría produciendo una adecuación al máximo, a la manera, digamos, en términos óptimos, al mayor nicho posible. Es decir, abarcaría el mayor nicho posible, y eso es lo que se llama nicho fundamental. El nicho fundamental no existe existe en términos teóricos, no existe en términos prácticos. Ninguna población puede desarrollarse totalmente en su nicho fundamental. No existe eso porque siempre va a haber otra población que va a ocupar recursos. Los recursos son muy finitos, muy finitos. Entonces, tenemos el nicho fundamental, que es el nicho que está limitado solamente por la capacidad fisiológica de tolerar mínimos y máximos, de ir desde el mínimo hasta el máximo. Cosa muy distinta es cuando tenemos el nicho realizado, que es el nicho real, el nicho que ocurre, es decir, cuando estamos todos, las poblaciones, compitiendo, utilizando recursos que podría haber ocupado la población del lado. El nicho realizado es el nicho real, efectivamente donde está funcionando una población de una especie. Y es en ese nicho real, en ese nicho realizado, donde nosotros medimos el cómo crece, cómo se desarrolla una población. Y lo podemos llevar a gráficos, tenemos ese gráfico, ¿verdad? Donde el nicho fundamental, como ustedes observan, necesariamente es más grande que el nicho realizado. El nicho realizado siempre va a ser más chico porque va a estar restringido por los demás. Las poblaciones, cuando están desarrollándose, obviamente que van a encontrarse con las necesidades de una población, de una especie, con las necesidades de población de otra, con las necesidades de una población de otra especie, y por lo tanto vamos a esperar que ocurra esto, que haya una sobreposición de nichos, porque las necesidades son las mismas para todos, y por lo tanto va a haber una sobreposición, pero al mismo tiempo de haber sobreposición va a haber una segregación. Cuando dos poblaciones compitan por los mismos recursos en general, bueno, obviamente vamos a esperar que algunas de las poblaciones se separen de otras para poder acomodarse mejor a la parte de la variable que a ellos les queda mejor. Eso lo dijo el señor Gauss allá por el año 34. Eso es lo que en ecología ustedes llamaron como principio de exclusión competitiva. Y aquí hay otros elementos que deben recordar, además del teorema de Gauss. Y aquí un poco para mostrar justamente cómo segregan las poblaciones. Pueden analizar ustedes, aquí hay varios tipos de semillas que están en distintos colores, ¿verdad? Y arriba hay aves que se diferencian, son aves muy cercanas desde el punto de vista filogenético, muy cercanas, y se diferencian fundamentalmente en el tipo de pico, tipo de cabeza. Unas tienen la cabeza más chiquita y otras tienen la cabeza más grandota, y normalmente el tamaño de la cabeza va asociado con el tamaño del pico. ¿Qué significa eso? Obviamente que si uno ve esas aves, a priori va a pensar
que aquellas aves que tienen un pico más grande y más fuerte, obviamente que van a consumir cosas que necesariamente o probablemente son más duras, y efectivamente es así. Las aves de pico chico y cabeza chica comen semillas pequeñas. Ustedes ven la gran cantidad de semillas que comen las aves de cabeza chica y pico chico. La gran proporción de su dieta está dada por semillas pequeñas. Estas comen semillas de tamaño medio, que son estas más claras, y estas otras comen las semillas más de color azul, que son las semillas más grandes. Hay cierta sobreposición a este nivel, ¿se fijan? Pero, por ejemplo, las chicas, ninguna come de las semillas grandes. Y las que comen semillas grandes no comen semillas chicas. Y eso está demostrando la segregación. Pueden vivir todas en conjunto, podrían haber vivido todas en conjunto, pero no habrían tenido mucha competencia, porque cada una come preferentemente un tipo de semilla. Esto es lo que suele pasar en la naturaleza, desde una condición como la extrema de allá, pasamos a esta otra condición, es decir, pasamos a una condición donde hay cierta sobreposición de necesidades y cada una de las poblaciones se adapta a vivir con aquello que le queda mejor. En este caso podría ser que una población ocupe un tipo de semilla y la otra ocupe otro tipo de semilla, y la sobreposición es muy pequeña. Bueno, dicho todo esto, pasemos entonces a ver cómo crece una población. Y lo que hemos dicho es que en general hay dos modelos de crecimiento para las poblaciones. El crecimiento exponencial y el crecimiento logístico. Si uno piensa acerca del crecimiento logístico o del exponencial y trata de relacionarlo con el fenómeno del nicho ecológico, va a encontrar que hay cierta asociación. ¿En qué sentido? El crecimiento logístico es un crecimiento regulado, es decir, el crecimiento logístico es un crecimiento que se adapta a los recursos que hay disponibles. Si hay muchos recursos disponibles, probablemente el crecimiento no va a ser tan logístico. Pero cuando hay mucha competencia por un cierto recurso, alimentario generalmente, entonces se produce un crecimiento que se denomina crecimiento logístico regulado. Cuando hay crecimiento exponencial, en general son poblaciones que están ocupando básicamente todos los recursos disponibles y están haciendo explorar, si se quiere, su nicho, pero con una cierta consecuencia, porque los recursos no son finitos, los recursos se acaban. Y cuando se acaban los recursos, entonces también se acaba la especie o la población de esa especie. Entonces, claramente, si uno recuerda un poco los conceptos que recién vimos, el crecimiento exponencial está mucho más asociado a tratar de explotar todos los recursos disponibles, mientras que el regulado trata de evitar la competencia con las otras poblaciones que están alrededor, adecuando su crecimiento a un crecimiento más lento. De esa manera se adecúan más poblaciones. Eso no quiere decir que con el crecimiento exponencial
no hay adecuaciones. También las hay. Cuando una población crece exponencialmente, suele disminuir también exponencialmente. Entonces se da lo que muchas veces hemos visto nosotros en el campo, probablemente ustedes, más de una vez, lo que ocurre cuando, no sé, a veces la gente en el campo dice, esta es la época que aparece tal bicho. Y pasan 15 o 20 días y se desaparecieron los bichos, pero aparecen otros. Es muy típico en los tábanos. La gente dice, apareció el tábano de cola negra, después desapareció y apareció el tábano de cola roja. Porque tienen un pico de crecimiento, baja la población y tienen dos. Entonces, ambos son dos estrategias distintas. Hoy día vamos a hablar solamente de la estrategia exponencial. Bueno, para hablar de crecimiento poblacional, tenemos que recordarnos de los dos parámetros que vamos a utilizar continuamente en nuestra conversación. Y esos parámetros son las tasas de crecimiento que habíamos mencionado en la clase anterior y que ya conocen de ecología. La tasa de crecimiento discreto, el parámetro se llama lambda, y el parámetro de crecimiento continuo que se llama R minúscula. Esos dos parámetros los vamos a estar ocupando indistintamente a continuación para analizar el crecimiento exponencial. Lo mismo vamos a usar cuando hablemos de crecimiento regular. Bueno, el crecimiento exponencial está dado por la típica curva de crecimiento en J que está ahí en la pizarra, ¿verdad? Es decir, que en la medida que pasa el tiempo, nosotros vemos que la población crece a una cierta velocidad que es relativamente constante. Y como se observa allí, la mejor forma de ponerlo en formulación es la que está a este extremo, donde lo que estamos anotando, estamos diciendo que la población que tenemos acá, que es n, cualquiera de ellas sea, pasa de N1 a N2 en un momento T1 a T2. Es decir, en un delta T se produce un cambio que es un delta N, que es el que tenemos anotado acá, en la población. Es decir, en un cierto tiempo nosotros vemos que la población cambia en su tamaño, en su número, desde N1 a N2. Y eso está dado fundamentalmente por dos elementos poblacionales que ya hemos conocido, la natalidad y la mortalidad. Siempre partimos de la base que si la población está creciendo, la natalidad es mayor que la mortalidad. Si la mortalidad fuera mayor, obviamente que la población estaría descendiendo y no tendría ese crecimiento. Esta es la mejor manera de expresarlo. ¿Qué va a cambiar? Sí. Profe, entonces siempre en un crecimiento exponencial siempre se va a cumplir que la pendiente en la natalidad es mayor que la mortalidad. Perdón. Que en un crecimiento exponencial en un tiempo siempre se va a cumplir que la pendiente en la natalidad es mayor que la mortalidad. Sí. Sí. Siempre la natalidad es mayor que la mortalidad. ¿Eso hasta qué punto? Que esa es la buena pregunta, ¿no? Hasta el momento en que se acaban los recursos. Cuando se acaban los recursos, va a haber un momento en que la natalidad va a ser igual a la mortalidad y después, a continuación, la mortalidad va a ser mayor que la natalidad. Y por eso la curva va a caer.
Mientras esté en ese estilo, la curva va creciendo. Y acá, en el crecimiento exponencial, lo que se produce es un crecimiento constante. Cuando tenemos el modelo exponencial, el modelo exponencial nos hace pensar inmediatamente en un crecimiento constante. ¿Qué significa un crecimiento constante? Significa que la tasa de cambio es constante. Que la tasa de cambio periodo a periodo se mantiene similar. Puede que al principio haya ciertas adecuaciones de la tasa, pero a lo largo del tiempo la tasa es la misma. Y esa tasa normalmente que usamos para identificar el crecimiento exponencial suele ser lambda. Suele ser lambda, no digo que siempre sea lambda, pero lambda es más fácil evidenciar este crecimiento a través de lambda que a través de R. ¿Por qué eso? Porque la tasa de crecimiento discreto, lambda, mide el cambio que ocurre en una población de un periodo a otro periodo. De un periodo a otro periodo. ¿Y eso qué significa? Que no estamos midiendo dentro del periodo. Estamos midiendo lo que pasa desde el año 1 hasta el año 2. Desde el año 2 hasta el año 3. Y así sucesivamente. En cambio, con la tasa de crecimiento continuo, que es R, nosotros medimos dentro del periodo. Es decir, estamos midiendo constantemente dentro del periodo. No hacemos cuestión del periodo. En cambio, acá siempre nos estamos preocupando cuántos nacieron este año, cuántos murieron, cuántos nacieron el año anterior, cuántos murieron el año anterior. Siempre estamos preocupados de lo que pasa entre periodos. Por eso que la tasa lambda representa de mejor manera el crecimiento cuando estamos hablando de crecimiento exponencial. El modelo discreto, utilizando lambda, entonces tiene esta forma y corresponde a esta ecuación que está acá abajo. Delta n partido por delta t es igual a b menos d. B representa a los que nacen, D representa a los que mueren. Ahora, a esta tasa hay que agregarle, que es importante mencionarlo, a esta tasa hay que agregarle en el denominador, hay que agregarle la población inicial, n. ¿Por qué hay que agregarle la población inicial? Porque si no, no tenemos un referente para comparar la velocidad de crecimiento. Si nosotros decimos que en una población A, que en un año crece 50 individuos, y una población B, que en un año crece 50 individuos, entonces nosotros necesariamente tendríamos que decir que esas dos poblaciones, la A y la B, crecen a la misma velocidad. Porque la población A creció 50 y la población B creció 50. Crecen a la misma velocidad. Pero si yo refiero ese crecimiento de 50 individuos a una población inicial, ahí puedo ver la diferencia. Si yo digo la población A creció 50, pero eran 100 iniciales. O sea, esos 100 iniciales dieron origen a 50 más. Y en la población B también creció 50, pero eran 1000. Por lo tanto, 1000 dieron origen a 50 en un caso y 100 dieron origen a 50 en otro. Obviamente que hay una diferencia entre las poblaciones. Por eso que es importante anotar siempre la población inicial para tener el crecimiento específico. El modelo continuo,
parte del modelo discreto, ¿verdad? Como está en la transparencia. Y ahí está puesta la población inicial del KN partido por N del KT. Y lo que queremos hacer ahora es medir el crecimiento dentro del periodo. Dentro del periodo, es decir, ya no queremos saber cuánto crece la población de un año a otro. Queremos saber cuánto crece la población en cada instante dentro del periodo. ¿Se fijan? En la otra medíamos de a pedazos. Año 1, año 2, año 3, año 4. Acá lo que queremos es saber cuánto crece en un instante. Entonces, para eso, ya de partida tenemos que pensar que si aquí estábamos midiendo el crecimiento desde el año 1 al año 2, al año 3, al año 4, al año N, acá estamos midiendo no en periodos, estamos midiendo en forma continua en la curva. ¿Se fijan? Por lo tanto, la escala aritmética tradicional no nos va a servir, porque la escala aritmética mide exactamente en base a 1, 2, 3, 4, 5. Necesitamos una escala continua. ¿Qué elemento matemático que conocemos tiene escala continua? ¿Cuándo cambiamos? ¿Qué elemento usamos para cambiar de una escala discreta a una escala continua? Logaritmo. Exactamente, logaritmo. Por eso que acá, cuando calculamos R, aparece logaritmo. En forma... Ahora, ¿qué logaritmo? Ahí ya entramos en otro mundo. Ustedes saben que hay varios tipos de logaritmos, ¿verdad? Básicamente lo que cambia es la base. Pero bueno, acá se usan lo que se llaman logaritmos naturales. No vamos a entrar en la discusión de por qué se usa el logaritmo natural y no el logaritmo en base 2, en base 10, no. Se usa el logaritmo en base E, logaritmo en base natural. El logaritmo natural. Entonces, si se quiere conocer el crecimiento continuo, entonces hay que llevarte al límite de lo pequeño, porque claro, cuando estábamos midiendo entre 1 y 2 años, teníamos el periodo entre 1 y 2 era un año. Pero para medir dentro del periodo, en cada instante, tenemos que hacer que T, el instante, el periodo que voy a medir el crecimiento, el periodo que voy a medir el crecimiento, sea lo más chico posible. Y lo más chico posible es cuando T tiende a ser 0. Ustedes recordarán eso de su clase de matemáticas, ¿verdad? Y eso se llama teoría del límite. Hacemos T que sea lo más chico posible, T tiende a ser 0. Cuando T tiende a ser 0, ya hemos cambiado automáticamente la escala, porque ya no estamos midiendo entre 1 y 2. Estamos midiendo entre 1 y 1,0000000, miden el 0 más 1. Estamos midiendo así. Por lo tanto, ya no estamos usando, no estamos haciendo una ecuación de diferencia, como es la que está arriba, que trabaja con el delta. Todas las ecuaciones de diferencia trabajan con el delta, sino que ahora cambiamos a una ecuación diferencial. Es un nombre distinto nada más, pero las ecuaciones diferenciales trabajan con logaritmo. Y para trabajar con logaritmo, entonces ya no se puede ocupar la notación delta, sino que se ocupa la derivada. Entonces, en vez de decir delta n partido por n delta t, decimos la derivada de n respecto de la derivada del tiempo, porque vamos a medir el cambio de ese n en un instante de tiempo. Bueno, y eso finalmente se traduce, después de una serie de cálculos que no tienen mayor importancia detallar ahora, se traduce en esa fórmula. Esa fórmula que nos dice, y vamos a ver que la fórmula de crecimiento discreto es muy parecida.
nos dice que la población en cualquier momento T, que es T, tiempo, la población en cualquier momento de tiempo, n sub t, es igual a la población en tiempo igual a 0, o sea, n sub 0, multiplicado por e elevado a rt, que es e, la base de los logaritmos naturales. R es la tasa de crecimiento instantáneo. Acá no podemos usar lambda, porque lambda no mide en un instante, lambda mide en un periodo. Por eso que acá cambiamos a R por T, y entonces tenemos esa forma para denominar el crecimiento exponencial. Y con esa fórmula podemos hacer caleta de cosas. R es la tasa instantánea o intrínseca de crecimiento y tiene esas características que ustedes las pueden revisar en sus estudios profundos que hacen siempre en la casa, viendo una buena serie. Un comentario aparte, pero no estoy nada convencido con La Casa del Dragón. O sea, no sé si no me tiene tranquilo, porque la otra serie era mucho más entretenida, pienso, ¿no? Tenía más, como que enganchaba más. Aquí, un poco charo, es media. Va muy rápido. Sí, va rápida, pero además va media como telenovela, así como. Esa parte no me tiene tan claro. Falta más sangre, más. Sí. Tal vez la otra promete. Claro, los anillos del poder. Esa promete un poco más, porque como que se viene la cosa, como que se viene. Lo bueno es que han mantenido un poco en el misterio quién es Sauron, y eso es importante. Porque Sauron se las trae, o sea, siempre se las trae. Sí. Yo siempre me he preguntado cuál era la tasa instantánea de crecimiento de los orcos, porque se ven caletas. Como caleta de orco, así como que se lo ven como conejo. Pero después, claro, me gusta pensar que en la serie anterior Saruman creó a los Urukai. Pero claro, eso era como que venían por huevo. Pobre. Ahora tampoco me imagino yo a los orcos poniéndole mucho color en el azul. Me imagino que es un poco problemático. Pero siempre me digo así, ¿cómo crece la población de orcos? No creo que se manda a consultar a alguien de la responde. Pero bueno, esa parte yo creo que Tolkien no la tuvo nunca clara. Sí, acá no es decir. A todo esto, les lanzo un desafío, porque bueno, había algunos que van a trabajar conmigo en el grupo, pero traten de buscar en la bibliografía seria, traten de buscar referencia a los dragones y se van a encontrar con sorpresas. Porque uno siempre dice que los dragones, la tonterita que se les ocurrió. El tema de los dragones es más antiguo que el libro negro, es decir, la leyenda de dragones apareció en toda la humanidad, en todos lados. Una cosa muy rara, porque
Si ustedes ven referencias a dragones allá en América Latina, los celtas, los vikingos, los chinos, los japoneses, dragones aparecieron por todo el mundo y resulta que hay algunos análisis serios en ese tema. Yo estoy que me cambio de vida. Pero bueno, es otro cuento. Interesante. Sí, interesante. Ya bueno, pero vamos a seguir con esto. Ya, haciendo este pequeño para el... Ya, decíamos que R tenía 3 opciones. Esto es tasa de crecimiento instantáneo. 3 opciones como para entenderlo fácil. R cuando es mayor a 0, la población crece. R cuando es igual a 0, la población se mantiene, no crece. Cuando R es menor que 0, la población disminuye. Y dentro de esas cosas aparece, por ejemplo, un concepto que siempre es bueno tener en cuenta, que es el tiempo de duplicación. Normalmente en las poblaciones, sobre todo en las poblaciones humanas, se suele hablar de los tiempos de duplicación. ¿Cuánto demorará la población humana en duplicarse? Es muy frecuente eso. O ¿cuánto demorará en duplicarse esta plaga de mosquitos o lo que sea? Bueno, el tiempo de duplicación se calcula cuando conocemos R, con nuestra fórmula, ya podemos calcular el tiempo de duplicación de una manera bastante fácil. Ustedes ven ahí, está planteado como que el tiempo de duplicación es el doble del tiempo inicial, ¿verdad? Si el tiempo inicial es n sub 0, el tiempo de duplicación, nt, va a ser igual a 2n0. Eso es correcto, ¿verdad? El tiempo de duplicación, 2n0, es... No sé si les queda claro eso. Porque si ustedes se recuerdan, la expresión es esta. N sub t es igual a n0 por e elevado a rt, donde n sub t es la población en el momento t. El momento t que a nosotros nos interesa es cuando la población se duplica, o sea, cuando es 2n0. No sabemos cuándo ocurre, lo vamos a despejar. Por eso que decimos que nt va a ser igual a 2n0, que es la duplicación de n0. Entonces, 2n0, o sea, la duplicación de n0 es igual a n0, obviamente, por e elevado a rt. Si aplicamos logaritmo a ambos lados y eliminamos los términos comunes, o sea, n0, borramos n0 acá, borramos n0 acá, nos queda logaritmo natural de 2 igual a rt, porque al aplicar logaritmo natural, la base en este lado se va. Entonces nos queda logaritmo natural de 2 es igual a rt. Despejamos t, que pasa a llamarse tau, o tiempo de duplicación, que es igual a logaritmo natural de 2 partido por r. Entonces, para todo efecto, ya sabemos que podemos calcular el tiempo de duplicación muy fácil. Simplemente conociendo el valor de R de una población, podemos calcular, puesto que el logaritmo natural de 2 es obviamente una constante. Jamás va a cambiar el logaritmo natural de 2, siempre va a ser el mismo. Y ahí aparecen problemas. Por ejemplo, para resolver, para que ustedes demuestren lo que saben en clase, qué sé yo, aparecen problemas así. ¿Cómo estaríamos para resolver ese problema ahora? Terrible bien, dicen algunos. Fíjense que con lo poquito que hemos hablado, tenemos un problema bien interesante que resolver.
Y esto podría ser un problema, no sé, imagínense que esto fueran ratones, ¿no? Que, claro, una población de pulgones está mejor para un ejemplo agronómico, pero podrían ser ratones, podrían ser cualquier cosa. Y nos preguntan, solamente con el planteamiento de arriba, nos preguntan todas esas cosas que hay abajo. Yo les pregunto a ustedes, con lo que dice arriba, ¿ustedes creen que se puede calcular el valor de R? Veanlo bien, veanlo bien. ¿Qué elementos necesitamos para calcular R? La población inicial, tiempo, esa es la población inicial. ¿Cuál era la fórmula mágica? N sub t igual a N0 por E elevado a RT. Nosotros sabemos que E lo conocemos, porque es la base de los logaritmos naturales, es una constante. Me pregunto, ¿conozco N sub t en el planteamiento de arriba? ¿Conozco N sub t? ¿Sí o no? ¿Alguien dice que sí? Sí, el 285. 285, justamente. Ese es N sub t. ¿Por qué ese es N sub t? Porque dice que la población tiene una densidad de 200 por metro cuadrado y en una semana sube a 285. Por lo tanto, N0 es 200. ¿Te fijas? Entonces tenemos la población inicial, 200. Tenemos la población N sub t, que es la población que tenemos después de una semana, 285. Tenemos el tiempo, la semana. Y si queremos calcular el R diario, pensando en que esta plaga podemos medirla día a día, entonces tenemos todos los datos para calcular R. Por lo tanto, sí, la respuesta es sí. Podemos calcular R, porque tenemos todos los elementos de la ecuación. Y seríamos capaces de calcular. ¿Cuál será el tamaño poblacional en otros 30 días? ¿Podemos hacerlo? O sea, a partir de la semana, de los 285, me dicen, oiga, ¿y cuánto va a crecer en otros 30 días? ¿Podemos hacerlo? Partiendo de la base que ya calculamos R. Sí, pues tenemos letra, así que sí vamos a poder. Con el R, Porque tenemos la vamos como avión. O sea, Siempre tenemos la. tenemos el R y, de nuevo, en la pregunta anterior, la incógnita era R. En el caso de la segunda pregunta, el tamaño poblacional N sub t es la incógnita. Pero ya tenemos R. ¿Y cuál va a ser? ¿Sí? El tiempo aquí se ocuparía como 1 por una semana y en la otra pregunta sería 4, ¿o no? Tú puedes tomar el tiempo como sea, a ti se te dé la gana. ¿Ah? Lo más adecuado acá, es que lo tomes por día. Porque si tienes una semana, tienes 7 días y puedes calcular entonces lo que va creciendo día a día, que sería más exacto que calcular semana a semana. Entonces, arriba en vez de decir una semana, dicen 7 días. ¿Te fijas? Por eso que hay que ver en qué te están pidiendo, porque te pide acá 30 días. En cambio, si tú lo tomas como 4 semanas, hay meses que tienen 30, hay meses que tienen 28, hay meses que tienen
Entonces mejor tomar 10. Bueno, podemos medir el tiempo de ubicación, obviamente, si podemos hacerlo, ya podemos hacerlo. Esta es la única pregunta más compleja, la última. La última pregunta es más compleja. ¿Y por qué es más compleja? Es que no sabemos qué tanto espacio representa la plantación. Exactamente. Entonces aquí se está haciendo un juego, que esto es como las encuestas. Dado que 800 fulanos respondieron una cosa, estimamos que los 4 millones de fulanos van a hacer tal cosa. Esa es como la encuesta. Acá pasa lo mismo. Porque, como muy bien dice el colega allá, no sabemos el tamaño de la plantación, puede ser gigantesca, ¿verdad? Pero ¿qué nos dan? Y ahí está la villería. Primero, si ustedes se fijan en el problema, esto un poco para que lo vayan viendo cómo uno tiene que hacer un poco estos, como tiene que ir analizando. La Valeria, ¿me escuchas? Valeria Varas. Ah, ok, que me escuche, ya. Espérate un poquito nomás. Paciencia, paciencia. Ya va a aparecer todo lo que tenga que aparecer. Aquí estoy prometiendo mucho. Ya. ¿Qué digo? Yo puedo hacer una estimación. Fíjense que me dan las posibilidades para hacer una estimación. ¿Cuáles son las posibilidades que me dan para hacer una estimación? Primero, que están hablando de un crecimiento por metro cuadrado. Creció de 200 por metro cuadrado a 285 por metro cuadrado. O sea, me están diciendo que se está midiendo en metro cuadrado. Por lo tanto, yo puedo decir, bueno, yo podría calcular lo que crece la población en un metro cuadrado. ¿Se fijan? Y con eso andaría ilimitado. Pero me falta un detalle, que es el pulgón. ¿Cuánto ocupa? Pero también me dicen acá lo mismo. Ocupa 10 milímetros cuadrados. Entonces yo digo, a ver, si un pulgón ocupa 10 milímetros cuadrados, yo podría calcular cuántos pulgones caben en un metro cuadrado. Obviamente. Si un pulgón ocupa 10 milímetros, calculo todos los milímetros que hay en un metro cuadrado, divido y digo tantos pulgones. ¿Ok? Y yo tendría que ver, simplemente calcular el tiempo en que se llega a ocupar un metro cuadrado. Por lo tanto, si yo logro calcular el tiempo que se ocupa en ocupar, valga la redundancia, el metro cuadrado, tengo resuelto el problema. Siempre y cuando todos los metros cuadrados de la plantación se estén comportando de la misma manera, lo cual probablemente no es así, ¿ok? Pero podemos partir de la base. Como yo no sé el tamaño de la plantación, como yo tampoco sé si todos los metros cuadrados están igual, como yo no sé si la plaga empezó por un lado y siguió por otro, o se estancó en un lugar, sería muy difícil hacer la respuesta en total. Pero sí yo puedo decir, si todos los metros cuadrados se comportan de la misma manera, basta con que yo calcule con metro cuadrado y voy a tener la respuesta para toda la plantación. Partiendo de varios supuestos, que todo partió al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Y eso, para la tranquilidad de la Valeria, está resuelto en la diapositiva que así que no hay problema. Y ahí está la resolución para que ustedes la estudien. Cada uno es
es una respuesta, ¿se fijan? Tenemos la primera arriba, está calculado LR. En la primera calculamos LR, 0.051. En la segunda calculamos la población a los 30 días, en esos 30, que nos dio 1.316 individuos por metro cuadrado. En la tercera línea calculamos el tiempo de duplicación, 13,6 días. En la cuarta línea hicimos el cálculo cuántos pulgones ocupan un metro cuadrado, que son 100.000 individuos. Y acá despejamos T para saber en cuánto tiempo se llega a estos 100.000 individuos por metro cuadrado, y descubrimos que se llega en 115 días. Entonces, en estos 115 días, sabemos que si todos los metros cuadrados se comportan de la misma manera, la plantación va a estar llena de pulgones. ¿Ok? Bien, pues ahí está, lo pueden revisar, lo pueden, para que vayan viendo los cálculos. Sí. ¿Puedo preguntar si en la prueba nos van a hacer cálculos así? ¡Justamente, pues! ¿Y el profe, y eso es matemático o es chino? Ah, ¿Y eso es matemática o es chino? eso es una matemática, pero de la más simple. Esto es pura álgebra. Es pura álgebra. Además que tienen un par de fórmulas y pueden manejarlas. Pueden manejarlas con formulita, ¿no? Sí. Ya, no le tengan miedo, es fácil. Además que vamos a hacer un ejercicio. ¿Y uno lo puede dejar calculadora para los logaritmos naturales? Hoy día no hay calculadora que no tenga. ¿Ustedes quieren usar calculadora? O sea, mientras no se pasen los resultados, no va a poner. No sabemos qué es. ¿Quién copia de esta Dale, copia. No hay problema. No hay problema. No. Todas las calculadoras traen la base de los logaritmos naturales, por último se puede anotar la base. Se pueden hacer cálculos, sin duda. Y para las pruebas, o sea, para los promotores, van a tener que tener calculadoras. Así que vayan pensando los que no tienen calculadora en comprarse una calculadora, porque efectivamente nosotros evitamos que se pasen las calculadoras, porque obviamente te pasan los resultados al amigo, a la amiga, el choro de la clase, de ser mayor. Entonces, aquí, además que les va a ir la página. No hay problema. Ya, tasa de crecimiento discreto. La tasa de crecimiento discreto, Se ve más bonito. si ustedes ven, es la misma fórmula. Se dan cuenta, es la misma fórmula, solo que un poco más simplificada. Porque acá no hay que medir el tiempo en términos de instante. Y para eso cambiamos la escala. Acá hay que medir el tiempo simplemente en periodos, de un año a otro. Fíjense que lambda no es más que la razón entre el tamaño de la población un año con el año anterior. Es eso, es así de simple. O sea, si ustedes lo ven, es eso. Si yo tengo una población, miren la primera, que está allá. Si yo despejo lambda es N1 partido por N0. Eso es todo. Y así, siempre. ¿Cómo es lambda para la población de año 2? N2 partido por N1. Eso es así de simple. O sea,
es la tasa entre un periodo, o sea, la tasa entre periodos. Acá solamente lo que se hizo fue demostrar cómo se generaliza la tasa, es decir, cómo llego a la tasa en términos constantes, y esto está puesto acá. Esto demuestra que siempre la tasa es la misma. Por eso que es característico del crecimiento exponencial esa tasa constante, que es este lambda, ¿no? Y ahí tenemos entonces que, como decimos arriba, para N1 es N0 multiplicado por lambda. La población anterior multiplicada por un factor de crecimiento. En N2 es la población anterior multiplicada por un factor de crecimiento. Y así sucesivamente. Ahora, si yo quiero generalizar, es lo que se hizo abajo. La generalización que está acá dice que N2 es igual a N0 por lambda y por lambda. Que lo único que se hizo en esta generalización fue agarrar el valor de N1 y ponerlo acá. N1 vale N0 por lambda. Tomamos ese valor de N0 por lambda y lo ponemos acá. N3 es igual a N2 por lambda. Por lo tanto, N3, agarro el valor de N2 que está acá arriba y lo multiplico por lambda. Y así ad infinitum. Entonces, si eso lo llevo a una expresión final, tenemos que la población en el momento t, es igual a la población inicial multiplicado por lambda elevado a t, que es muy parecida a la otra fórmula. Puedo trabajar calculando la duplicación, pero utilizando lambda, y ahí está la respuesta. La respuesta es sí, puedo hacerlo. ¿Cuál es la única diferencia? Si ustedes ven en ese cálculo, la diferencia está dada simplemente por el denominador. El denominador, que en este caso, en vez de ser r, es el logaritmo natural de lambda. Pero eso ya les está dando una cierta indicación. ¿Qué indicación les está dando este valor que está aquí abajo? En el tiempo de duplicación habíamos dicho que era logaritmo natural de 2 partido por r. Y cuando lo hacemos bajo el modelo discreto, estamos diciendo el logaritmo de 2 partido por el logaritmo de lambda. ¿Qué indicación les puede dar eso? ¿Qué se les ocurre? De alguna manera, lo que le está indicando esto es la equivalencia entre R y lambda. Es decir, dicho de otra manera, R es igual al logaritmo natural de lambda. Puesto que aquí ya de alguna manera nos está diciendo. Eso se puede demostrar. Como está demostrado acá. Sin usar la fórmula anterior, sino que usando las dos fórmulas que tenemos de crecimiento. Tenemos la primera del crecimiento discreto y la segunda del crecimiento instantáneo. Tenemos NT en cada una, podemos eliminar NT. Tenemos N0 en cada una, podemos eliminar N0. Y nos vamos a quedar
con lambda elevado a t igual a e elevado a rt. Si ahora quitamos el tiempo, nos queda que lambda, que está arriba, ¿verdad? El que está acá abajo, lambda, es igual a e elevado a rt. Si yo elimino, aplico el logaritmo a los dos lados, me queda el logaritmo natural de lambda es igual a r porque se elimina la base, que es lo que está aquí abajo y que es lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, donde habíamos dicho que, dado que aquí es el logaritmo natural de lambda, uno entiende que el logaritmo natural de lambda es r. ¿Ok? ¿Cuál es la relación entre estos parámetros? Habíamos dicho que cuando tenemos r igual, r mayor que 0, la población crecía. Aquí, para que la población crezca, no puede ser igual, no puede ser mayor que 0, tiene que ser mayor que 1. ¿Por qué eso? Recordemos que en el caso de R no estamos midiendo un periodo. En cambio, en el caso de lambda estamos midiendo un periodo. Por lo tanto, decimos que si en el periodo la población no cambió, entonces quiere decir que la población se mantuvo y en ese caso se cumple la regla que está al medio. Lambda igual a 1. Si yo tenía 100 el año 1 y tenía 100 el año 2, 100 partido por 100 es 1. Por lo tanto, lambda es igual a 1. Cuando lambda es igual a 1, R es igual a 0. Y ahí, con la población que se mantiene en la segunda línea, se entiende, obviamente, el porqué el de la primera línea y el de la línea de abajo. Cuando R es mayor a 0, necesariamente lambda es mayor a 1. Cuando R es menor que 0, lambda es menor que 1. Y con lo que está anotado allí, cuál es la población que crece, cuál es la población que se mantiene, cuál es la población que decrece. ¿De qué está compuesto lambda? Eso lo habíamos dicho casi al principio, cuando dijimos cuáles eran los parámetros para medir cómo se comporta una población. Y dijimos que los parámetros eran la sobrevivencia y la fecundidad. ¿Y qué es lo que está acá? ¿Qué es lo que aparece acá? Si nosotros vemos la ecuación de arriba, decimos que n en el momento t más 1, o sea, n en el momento que viene, es igual a n en el momento anterior, n sub t. Pero con la salvedad que n sub t multiplicado por el factor de sobrevivencia más n sub t, o sea, población inicial, multiplicado por el factor fecundidad. Si yo elimino nt aquí y elimino nt acá, me queda que nt va a multiplicar, porque está multiplicando, ¿verdad?, a la suma de S más F. Por lo tanto, lambda, que es el factor que mide el crecimiento entre nt más 1 y nt, ese lambda es igual a la suma de los que sobreviven y de la fecundidad. Y eso es lambda, que en algunos libros aparece como R mayúscula. Que es bueno que lo tengan por si alguna vez lo leen por ahí. Aparece como R mayúscula. Ese R mayúscula después nos va a aparecer de nuevo. Ya lo van a ver. Por lo tanto, nt más 1 partido por nt
es igual a lambda y es igual a F. Pero no olviden nunca que lambda en el fondo es S más S multiplica S más F, o sea, sobrevivencia más fecundidad multiplicando a la población. La tasa discreta, o sea, lambda, cuando se calcula a lo largo del tiempo, vamos a tener varios planos. La población entre N1 y N2, entre N2 y N3, entre N4 y N5, entre N5 y N6, y así sucesivamente. Por lo tanto, la tasa discreta, en realidad, hay que calcularla como un promedio. Pero, ojo, cuando nosotros estamos hablando de crecimiento de una población, estamos hablando de que la población se multiplica por un factor. Por lo tanto, lambda no es sumatoria. Lambda es un factor multiplicativo. Dijimos que la población era 100 multiplicado por 0,04, da tanto multiplicado por 0,04 y multiplicado por 0,04, el valor de lambda siempre es, el lambda es un factor multiplicativo. Por lo tanto, el lambda promedio se calcula no como media aritmética, se calcula como media geométrica. Ese es un dato para cuando trabajen en poblaciones. Siempre, y dado que el lambda, o la tasa de crecimiento discreto, es un factor multiplicativo, la forma correcta de calcular su promedio es calcular una media geométrica y no una media aritmétrica. ¿Cómo se calcula eso? En general, a mí nunca me enseñaron a tener una media geométrica. Pero se calcula como está acá abajo. Ahí hay un ejemplo de una población de bueyes almizcleros, no importa, pero un ejemplo sacado de un libro. Y como se ve en el eje de la tasa de crecimiento, en el eje de la tasa de crecimiento, acá están los diferentes lambdas obtenidos durante varios años. Como ven ustedes, hay una línea central que está mostrando, esa línea central está mostrando el lambda promedio. Y estos otros valores que están acá, en negro, no se tomaron en cuenta, no importa, es porque esa población fue intervenida. Pero todos los sectores donde no se intervino sí se tomó el valor de lambda. ¿Y qué es lo que se hizo? Vean esta línea de acá abajo. R o lambda es igual, cada valor multiplica al valor siguiente. No se suma, se multiplica. ¿Ok? Se multiplica y el total de la multiplicación, que es 10.392, se le saca la raíz en función del número de multiplicandos que había. En este caso eran 17 números. Entonces la raíz 17 de 10,392 es 1.148. La forma correcta de sacar el promedio de una tasa de crecimiento discreto es a través de la media geométrica y no de la media aritmética. Eso no lo olviden cuando trabajen en población. Y ahí tenemos otro problema, y creo que con ese vamos a terminar, ¿de acuerdo? Tenemos un problema
que aparentemente puede ser más complicado que el anterior, pero aparentemente. Y ahí también tenemos que hacer algunas preguntas. El problema dice una población de liebres con un solo periodo de reproducción anual, o sea, liebres que se reproduce una vez al año, multiplicó su tamaño en 2,2 veces en 10 años. Si su crecimiento es de carácter exponencial, ¿cuál será el tamaño poblacional esperado en 2 años más? La echan de cara. Ya tienen la respuesta. Los pilleros. Ya saben, ya saben. Acá hay que analizar bien el problema. Y hay que ver cómo está planteado para poder dar una respuesta. Que siempre puede generar una duda. Primero nos dicen que hay un periodo de reproducción anual. Por lo tanto, si yo voy a trabajar esta población, tengo que trabajarla de un año a otro. O sea, el lambda está calculado para un año. Esa es primera cosa. Y nos dice después, aumentando nuestra seguridad en que la cosa es anual, dice que en un periodo de 10 años aumentó el tamaño 2,2 veces. O sea, el tamaño inicial, en cero, era 2,2 veces más chico que en 10 años atrás. ¿Verdad? Era más chiquitita la cosa. Dice, además nos dice que el crecimiento es exponencial, por lo tanto ya sé que de todas maneras tengo que usar una ecuación de crecimiento exponencial. ¿Y cuál va a ser el tamaño poblacional esperado en 2 años más? Entonces yo tengo que decir, bueno, 2 años más ya aumentó 2,2 veces en 10 años. Me están preguntando cuánto aumentar la población del año 10 al año 12. 2 años más. Pero, ¿cuál es el gran problema que uno le ve a priori a esta presentación de problemas? Que no me dan ningún número de población en concreto. No hay ningún número de población en concreto. Porque en el problema anterior me decían 200, de 200 aumentó a 85. Acá no me dijeron ni pido. Duda. ¿Cómo lo resuelvo? Tengo que resolverlo en función de lo que me dan. No puedo hacer otra cosa. Y lo que me dan es proporciones. Me dicen que la población aumentó 2,2 veces en 10 años. Hay una proporción. No me están dando números. Por lo tanto, yo no puedo responder números. Yo no puedo decir, mira, la población va a llegar a 3.542 liebres. ¿De dónde? Si no sé de cuánto partir. Lo que sí puedo decir es que la población va a crecer 1,2, 1,3, 1,5 veces más. Eso puedo decir. Entonces yo tengo que irme por ahí, ¿se fijan? Y es lo que vamos a hacer a continuación. No hay ninguna pregunta del público externo. Fíjense que ahí está todo. Y es relativamente simple de entenderlo. Lo que está arriba es la fórmula. La fórmula del crecimiento discreto. N sub t es igual a lambda elevado a t por n0. Antes decíamos n0 le cambiamos nada más el lugar. ¿Ok? Y abajo está la resolución del problema. O sea, necesariamente, si el crecimiento es exponencial, lo que yo tengo que tener es el valor de lambda.
Y el valor de lambda lo puedo sacar de aquí si yo hago el cálculo que está acá abajo. Yo lo que voy a decir es que en un periodo de 10 años, o sea, lambda elevado a 10, la población NT actual es 2,2 veces la población inicial, que era N0, que no conozco el tamaño. Que puede haber sido de 10 liebres o de 100.000 liebres, no sé. Lo único que yo sé es que mi población actual, pasado estos 10 años, es igual a 2,2 veces la población anterior a esos 10 años. Por lo tanto, N0, obviamente multiplicando a lambda elevado a 10, que no conocemos su valor. Entonces, despejamos lambda porque ya tenemos estas expresiones y decimos, bueno, como a los dos lados tenemos N0, se elimina allá y se elimina acá. Y nos queda que lambda es igual a la raíz 10, porque lambda elevado a 10, de 2,2. Y eso nos da 1,082. Fíjate que era fácil sacar lambda, no tenía gran dificultad. Si es que yo interpretaba razonablemente bien el problema, en el sentido de entender que la población era 2,2 veces mayor que la población anterior. Lo que no se puede ocupar logaritmo ahí, porque quería 2,2 es igual a lambda elevado a 10. No, porque ni siquiera me lo pidieron. Porque simplemente me están pidiendo cuánto va a crecer en 2 años más. Entonces, no necesito. ¿No? Que estaría sacando igual lambda, ¿no? Porque, claro, si puedo hacerlo directo, ¿a quién me voy a tomar cálculo del chancho? ¿Ah? Ya. Y me preguntan, la pregunta era la población en 2 años más. Es decir, la población en el año 12, puesto que la población actual era la población en el año 10. Entonces, la población en el año 12, N sub 12 va a ser igual a lambda elevado a 2 años, desde el 10 al 12, multiplicado por el valor de la población en N10, que es nuestro N0 actual. Nuestro N0 actual. Y esto entonces decimos que es 1.082 elevado al cuadrado, la lambda elevado al cuadrado, multiplicado por nuestra población inicial, que es la N10, y eso nos da 1.17 multiplicado por la población N10. Eso significa que en 2 años más, la población va a crecer desde el 1 para atrás, 17, se va a crecer 1.17. Si yo eso lo multiplico por 100, digo que la población va a crecer un 17%. ¿Ok? Entonces, yo no sé cuánto va a ser la población, no sé cuánto es. Pero sí sé que va a crecer en un 17% en 2 años, con ese valor de lambda. Ahora bien, yo podría haber, como eran 2 años solamente, podría haber aproximado el valor de crecimiento, porque tengo acá que lambda vale 1.082 y lambda es la tasa de cambio en el periodo, en un año. Por lo tanto, si yo tengo un crecimiento al año del 8,2%, estoy multiplicando ese por 100, ¿verdad? Bueno, me queda 8,2% al año. Bueno, y si lambda yo sé que es prácticamente constante, bastaría sumar 8,2 más 8,2 y me da 16,4, que es muy cercano al 17%. Que era otra forma de llegar. Estaría bien porque nunca son exactos los valores en biología y ecología
no son exactos. Bueno, ahí hay solamente para que lo tengan en cuenta, cómo se expresan diferentes curvas de crecimiento exponencial con distintos lambda. Observen que el último lambda, ¿sí? El último lambda me da curiosidad porque no es que si el lambda es mayor que 0, no debería estar creciendo. Desde que No, eso es paralelo, el lambda es con 1. El lambda es con 1. El lambda es con 1. Siempre que hay crecimiento, el último lambda con 0,887. Ojo, no es que la población esté disminuyendo al 88%. Hay que tomar el diferencial, es 1 menos 887. Ese es el diferencial. Eso es porque la población está disminuyendo a esa tasa. No es una tasa del 88%. Eso es típica pregunta de prueba. Bueno, hay que tomarlo desde el 1. Que el 1 es cuando la población se mantiene. Ya. Ahí es para demostrar que hay crecimientos exponenciales en todo tipo de animales. Como observan ahí, hay un crecimiento exponencial de una población de renos, donde se observa que en unos cuantos años, como 2 décadas y media, que alcanzó desde 0 a 2000 y después se vino abajo. Y finalmente los datos más relevantes que hay que tener del crecimiento exponencial. Primero, se supone que en el crecimiento exponencial no hay freno ambiental, típico del crecimiento de las bacterias, de las algas. Predomina la reproducción sobre la competencia. Acá no hay competencia entre los recursos. En un cierto nivel N la población suele colapsar. Generalmente se producen organismos pequeños que tienen alto metabolismo, pero hay que ver cómo el reno no es ni pequeño ni de alto metabolismo, todo lo contrario. Se da en lugares inestables y el crecimiento exponencial, o aquellos que tienen crecimiento exponencial, se denominan estrategas R y que tienen una estrategia de vida que se llama estrategia R, que es básicamente el predominio de la reproducción por sobre la competencia dentro de la población. Solamente explicar lo de los lugares inestables. Siempre se plantea que las poblaciones que son R estratega crecen muy bien en lugares inestables o impredecibles. Y eso se refiere a aquellos lugares en los cuales ocurren hechos fortuitos. Por ejemplo, crecidas de ríos. Cuando crecen ríos, sobre todo ahora con el cambio climático, y de repente inundan kilómetros alrededor del río, toda esa superficie que se mojó, dependiendo del tiempo que quede el agua, adquiere mucho sustancia orgánica, toda la que arrastraba el río y aquella que rompió el río. Por lo tanto, eso se deposita en esas tierras y esas tierras se vuelven fértiles. Y ahí explota la vida de la misma manera como ocurre, por ejemplo, ahora en el desierto florido. El desierto florido no florece todos los años, florece cuando hay lluvia suficiente para que aquello ocurra. Entonces, son lugares inestables porque no se sabe nunca, uno no puede predecir que ese lugar se va a mantener igual a sí mismo. Uno lo único que puede predecir es que en cualquier momento va a cambiar la condición. ¿Se fijan? Y es por eso que se habla de lugares inestables. Un lugar inestable son, por ejemplo, que en grandes bosques
los árboles viejos de vez en cuando se caen. Cuando se cae un árbol viejo y arrastra a muchos otros árboles más jóvenes, deja un claro donde no entraba luz y ahora entra luz. Y al entrar luz cambia toda la ecología del sector, porque ingresa luz, ingresa energía, cambia la fotosíntesis de las plantas que están abajo, se produce un recrudecimiento de maleza que hace que lleguen insectos, roedores, herbívoros, cambia el sector. Y mientras no crezcan árboles de nuevo, eso da pie para que las poblaciones, los estrategas R, crezcan a su antojo dentro de ese lugar. A eso se definen lugares inestables. Mientras que en aquellos lugares que son muy estables, lo que vamos a tener es un crecimiento fundamentalmente de especies que se autorregulan. Pero eso queda para el próximo capítulo. Bien, yo les quería preguntar, porque me llamó la atención que no son muchos. Tengo la sensación que más de la mitad se quedó en la casa. Me parece que está ocurriendo eso. Claro, porque uno de sus compañeros me preguntó y no le respondí porque no supe, en verdad, si valía lo mismo la asistencia de la casa que la asistencia presencial. La verdad que no supe qué responderle porque él me dijo que se supone que yo le tenía que dar la respuesta. La verdad que no tenía idea, porque esas cosas la fija la Secretaría de Estudios. Y él había preguntado a la Secretaría de Estudios que fueron que preguntara al coordinador. La verdad, pero la verdad que no sé. Yo prefiero que en la medida de lo posible vengan, porque así se conocen entre ustedes, no sé, llegan a ver. En general tiene algo el hecho de la presencialidad. Esto es cierto que muchas veces uno no puede y hay que aprovechar las posibilidades de usar Zoom. Pero yo en general les aconsejo que, como ahora está esta flexibilidad, utilicen esta flexibilidad, pero no se vayan al chancho. Porque al final entonces pierden mucho el hecho de poder, no sé, conversar un rato, pelar al otro, armar un cuento, no sé. Por último, conocer a los profesores. Probablemente. Porque tenía que llamar la atención que un grupo que visité, yo les puse, bueno, vayan a la oficina a hablar, y no sabían dónde era la oficina. Cosa que hace 2 años atrás era imposible, o sea, todo el mundo sabía exactamente dónde mirar a los profesores. Y no, me sorprendió. Pero bueno, esos son los tiempos que cambian, así que adaptación solamente, pero traten de sacarle jugo al hecho de poder estar con los compañeros. Siempre hace bien. Ya, nos vemos el próximo. Chao, chao. Chao a los de la casa.